Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Empezamos con el primer vídeo que hemos hecho sobre este tema 2 de bloque 5. Posiblemente uno de los temas más importantes con diferencia de todo este programa de oposiciones. Y también te puedo decir que es uno de los últimos temas estrellas dentro de nuestras fases de preparación. Tema 2 de bloque 5 tiene que ver con el presupuesto del Estado en España. Sobre todo lo que vamos a ver son las distintas clasificaciones, ¿vale? Y en especial la clasificación económica. Este tema se puede decir que está dividido en dos partes. Por un lado, en la primera parte, vamos a ver la clasificación de los presupuestos, sobre todo la clasificación económica, que se puede decir que es la base de todo este tema. Y una vez comprendas muy bien comprender, ¿vale? La primera parte del tema es cuando tenemos que pasar a la segunda, que tiene que ver con las modificaciones presupuestarias. No te preocupes, a lo largo de los vídeos yo te iré comentando, oye, empezamos la segunda parte, ¿vale? Yo te iré guiando como siempre. Pero eso, si no comprendes muy bien la primera parte, luego las modificaciones presupuestarias no las vas a entender, ¿vale? Hay que ir paso a paso. Este tema, ¿qué más te puedo decir sobre este tema? Es súper importante, importantísimo. Es el núcleo de todo este bloque 5. De hecho, creo que te lo comenté en el tema anterior de este bloque. De hecho, por eso te lo pongo seguido, ¿vale? El tema 1 de bloque 5 y el tema 2 de bloque 5 en la misma fase, porque para mí se estudia de manera continuada, ¿vale? Se puede decir que el 70% de la información relevante, y no exagero, incluso hasta el 75%, pues la información relevante de este bloque está dentro de este tema 2. Esta es la base de todo, ¿vale? Aquí tienes casi toda la información del bloque y sobre todo la información relevante. Aún así, no es tan largo. No es tan largo. Son, te digo, no llega a 30 páginas en PDF. Bueno, puede que llegue. Pero va a ser un tema tan importante no es muy largo. No tiene nada que ver con contratos, por poner un ejemplo, ¿no? Y te digo, es súper importante, muy de supuesto, un poco de sentido común, porque ya lo irás viendo, tiene un marcado carácter práctico, posiblemente el tema más práctico posible. ¿Y cómo se estudia este súper tema tan importante? Pues te lo puse aquí. Primero comprende, primero visualiza todos estos vídeos, vete comprendiendo la dinámica del tema. Una vez comprendas y ya entiendas el funcionamiento, o más o menos lo entiendas, estudia, y sobre todo estudia de memoria, algunos aspectos que te voy a remarcar, y cuando ya lo comprendas y te hayas estudiado de memoria todos aquellos aspectos que yo te remarque, practica, practica y practica. ¿Cómo? Con mucho test y supuestos prácticos, porque al final muchas de las preguntas de esta parte, no solamente en el test, que se pregunta mucho también, sino también, sobre todo, en el supuesto. ¿Vale? Es un tema que, nos gusta o no, hay algunos aspectos que te lo tienes que estudiar sí o sí de memoria. Memoria pura. Por ejemplo, clasificación económica de los gastos. Capítulo 1, gastos de personal. Capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios. ¿Por qué te estoy diciendo esto? No estoy leyendo nada, simplemente me lo estudié de memoria. No son muchos aspectos, es más, se puede decir que son hasta pocos. No es mucho ni poco, algo intermedio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que te lo estudias de memoria, que al principio te puede costar o te puede no gustar, porque a poca gente le gusta estudiar de memoria, pero es lo que hay. Pero ¿qué pasa? Si te lo estudias de memoria, te va a ayudar muchísimo para el estudio de este tema. Es más, lo vas a sacar súper bien luego en el supuesto. Por lo tanto, lo vas a agradecer. Lo vas a agradecer y te digo, es así como se estudia. Porque tienes que tener una buena base teórica para luego poder hacer los ejercicios. Pero te digo, a mí es un tema que me encantaba. Posiblemente cuando ya me sabía todo este tema, que al principio estaba muy perdido, una vez los comprendas, te va a gustar. A mí por lo menos es el que más me gustaba porque era muy práctico y a la hora de repasar era súper fácil. ¿Vale? Te digo, es un tema de muchísima comprensión al principio porque es todo totalmente nuevo. Seguramente no has visto nada de esto nunca, pero luego es siempre lo mismo, ¿vale? Vamos a ver ahora el análisis estadístico para concienciarte más todavía de su importancia. Fíjate en el test, se pregunta bastante, ¿vale? Una preguntita 2022 y 2018, bueno, eso no es mucho, pero fíjate 2019, 3 preguntas. En el test,
4 en 2017. Y estos son números interesantes, ¿vale? Pero, como siempre te digo, yo no me quedo con el test, me quedo sobre todo con el supuesto. Y fíjate todo lo que se pregunta. Esto está lleno de números, ¿vale? Bueno, y se pregunta una burrada. Una burrada. Te digo, es un tema capital para conseguir plaza. Fíjate, en 2022, 3 preguntas en el primer supuesto, una de reserva en el segundo, ¿vale? En el segundo supuesto de este año, pues no tuvo relevancia, aunque sí es verdad que este supuesto fue un poco de aquella manera. Pero fíjate lo demás, siempre de los dos supuestos vas a tener uno que se va a preguntar muchísimo. En 2019, el supuesto número 2, 3 preguntas más una de reserva. En 2018, 4 más una de reserva. Bueno, y en el otro, 3 más 1 de reserva. En resumen, es una burrada lo que se pregunta. ¿Y qué es lo bueno que tiene este tema? Que se suele preguntar siempre de lo mismo. Porque es que al final no tienes más información, es siempre lo mismo, ¿no? Ya te adelanto ya que te van a preguntar mucho de las modificaciones presupuestarias. Oye, ¿qué modificación se lleva a cabo para tal situación? Al final, modificaciones presupuestarias son 5. O como muchas veces llamo yo, son 3 más 2. ¿Vale? Ya veremos por qué. Al final, te digo, si dominas esto y de tanto practicar, es una pregunta que luego vas a sacar, porque también te adelanto, es una de las preguntas más difíciles de sacar al principio, porque incluso hay que razonar un poco, ¿no? Pero como al final es siempre lo mismo, si machacamos esto y hacemos todos los test y supuestos que podamos, nada, al final va a ser un paseo en el examen, ¿vale? Y si no es un paseo, lo vas a sacar súper bien. Yo lo saqué súper bien, te digo, en el cuerpo de gestión. De hecho, la pregunta de modificaciones presupuestarias, que era de desarrollo, saqué una muy buena nota, casi un 8, cuando hizo bastante estricto a la hora de corregir. Pues nada, confía en mí, es lo que quiero decir, ¿vale? Nada, empezamos. Vamos a empezar con el primer apartado, que es una bobería, que tiene que ver con el presupuesto del Estado en España. Concepto y estructura. Bueno, bobería, lo que vamos a ver en esta página, que es el concepto. La estructura no es bobería, ¿vale? Nada, ¿cómo se define los presupuestos generales del Estado? Quiero recordar, que lo hemos visto en el tema 1 del bloque anterior, ¿vale? Nada, se define, bueno, quiero recordar, no, lo hemos visto, se define de esta manera. Los presupuestos generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio. ¿Por quiénes? Por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal. Creo que te lo dije, pero si no te lo vuelvo a decir de nuevo en este tema. Fíjate en esta definición, que lo único que tenemos que estudiarnos de este apartado de conceptos es esto. Estúdiate bien lo que tiene subrayado. Aquí te pueden buscar con ganas. ¿Vale? Expresión cifrada, conjunta y sistemática, estos 3 adjetivos, de los derechos, que tiene que ver con los ingresos, obligaciones, que tiene que ver con los gastos, a liquidar durante el ejercicio. El ejercicio se refiere a cada año, si es 2024, 2025, 2026, 2040, etc. Por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal, nada de privado. ¿Vale? Básicamente los presupuestos se recoge, pues, la previsión de gastos e ingresos que se van a llevar durante el año correspondiente. Y te pude buscar, lo busqué bastante y te lo pude encontrar, la pregunta que se cayó una vez sobre la definición de los presupuestos generales del Estado, para que observes cómo se te puede preguntar. Pues nada, muy fácil sacar la pregunta, que encima tenemos la respuesta arriba, ¿no? La respuesta correcta sería la C. Los presupuestos generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática, bueno, de los derechos y obligaciones, te digo, es lo mismo que tenemos aquí. ¿Vale? Y nada. Respuesta correcta es la C. Y este examen, esta pregunta fue sacada de hace tiempo, en 2015, promoción interna del cuerpo de administrativo. Fíjate cómo te iban a buscar en nuestras opciones, ¿no? Por ejemplo, la A me pone sector privado, no, es sector público nada más. ¿Vale? O, por ejemplo, la expresión numérica, conjunta y sistemática. No es numérica, es cifrada. ¿Vale? Pero bueno, en resumen, mírate muy bien esto. De memoria no hace falta. Simplemente quédate con los subrayados y seguimos. Vamos a seguir ahora con
otro aspecto que no es tan importante. Vete anotando los aspectos que te remarquen muy importantes tus apuntes, ¿vale? Porque, repito, es un tema capital, ¿vale? Pero bueno, esto, por ejemplo, no es tan importante tampoco, ¿vale? Básicamente, a los efectos de la Ley General Presupuestaria, pues, ¿quién forma parte del sector público estatal? ¿Vale? Es decir, ¿a qué órgano se le aplica esta Ley General Presupuestaria? Bueno, si se te pregunta esto, sería en el test y sería extraño que se te pregunte, ¿vale? Antes que nada, la Ley General Presupuestaria, ¿vale? Ya lo hemos visto ya en el tema 1 de este bloque, es una ley fundamental para el estudio de estas oposiciones y concretamente con este bloque, ¿vale? Es una ley, bueno, básicamente casi toda la información, casi toda de este tema, pues está en esta ley. Pero bueno, también tenemos otra resolución que iremos comentando e incluso más. Pero bueno, en resumen, para no liarnos, la Ley General Presupuestaria, según esta ley, ¿quién forma parte del sector público estatal? Pues los siguientes órganos. Esto simplemente te lo lees, ¿vale? Por ejemplo, la Administración General del Estado. Por eso estamos estudiando nosotros esta ley, ¿no? Se le aplica a la AGE, a los órganos con dotación diferenciada, como por ejemplo las Cortes Generales, y el sector público institucional estatal, que lo integran los siguientes órganos, ¿vale? Esto, míratelo por si acaso, ¿vale? Por ejemplo, los organismos públicos vinculados o dependientes de la AGE, como son los organismos autónomos, bueno, tienes entre paréntesis los que son, concretamente, las autoridades administrativas independientes, como la Agencia Española de Protección de Datos, las universidades públicas no transferidas, ¿vale? Así como las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras de la seguridad social. Pues bueno, quiero que sepas eso, ¿no? Que forma parte del sector público estatal a los efectos de la Ley General Presupuestaria, se te puede preguntar. Pero quiero que sepas que lo que acabamos de ver hasta ahora forma parte del sector público administrativo, que tiene un poder limitativo a la hora de elaborar los presupuestos. Esto lo iremos comentando, ¿vale? Básicamente, el tener un poder limitativo es que tiene unas normas más estrictas a la hora de elaborar los presupuestos. Y existen más órganos dentro de esta ley, ¿vale? Pues los que vamos a ver ahora forma parte del sector público empresarial y a la hora de elaborar su presupuesto tiene un poder estimativo, que en resumen son más laxos, no son tan estrictos las normas a la hora de elaborar los presupuestos. Y son estos, ¿vale? Las sociedades mercantiles estatales, las fundaciones consorcios y los fondos sin personalidad jurídica, que son órganos que hemos visto incluso en un tema correspondiente a lo largo de nuestra preparación. Pues bueno, estos órganos o entidades pues están en la Ley General Presupuestaria, pero forman parte del sector público empresarial. ¿Me lo tengo que saber muy bien? No. Simplemente, en todo caso, de la raya para arriba, ¿vale? Esto es lo que nosotros vamos a estudiar, porque al final nosotros concretamente vamos a estudiar el poder limitativo, ¿vale? Nosotros vamos a estudiar esta parte de arriba. Por eso, esto, míratelo bien, quiero que sepas qué órgano forma parte del sector público administrativo y poco más. Pero te digo, es más comprender que otra cosa, ¿vale? No es tan importante. Pero esto sí que es importante y ahora empezamos ya, cuidado, con aspectos bastante interesantes. Estructura de los presupuestos, ¿vale? Vamos a empezar ya. Esto básicamente es la base de todo para ir comprendiendo y poco a poco ya lo detallaremos más. Lo primero, hemos visto que en los presupuestos no solamente se incluyen los gastos, sino también los ingresos, ¿no? Recuerda la definición, expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos, que son los ingresos, y las obligaciones, que son los gastos, ¿no? Perfecto. Pues, ¿qué tipo de clasificaciones? Y esto sí hay que estudiárselo desde ya, ¿vale? ¿Qué tipo de clasificaciones tenemos en cada estructura? Pues bueno, en la estructura de los ingresos tenemos dos clasificaciones. La clasificación orgánica, que básicamente, bueno, ahora te lo explico, y la clasificación económica. Clasificación orgánica, ¿de quién provienen los ingresos? ¿Vale? Clasificación económica, ¿cómo vienen los ingresos? Esto simplemente lo de quién, cómo, es para comprenderlo, ¿vale? Esto no hay que estudiárselo. Lo que sí quiero que sepas es que estas son las dos clasificaciones que existe en la estructura de ingresos, ¿vale? ¿Qué más? Estructura de los gastos. Sobre todo nosotros en las oposiciones
En nuestras oposiciones vamos a estudiar esto, sobre todo, ¿vale? Nada, clasificación, es decir, la estructura de los gastos, tenemos la clasificación orgánica, la clasificación económica, igual que aquí, pero en la estructura de los gastos se le añade la clasificación por programas, que lo estudiamos ya con detalle en el tema anterior del bloque, que básicamente era en qué se gasta, para conseguir qué objetivos. Recuerda que la clasificación por programa, la clave era para conseguir ciertos objetivos. ¿Vale? Pues bueno, esto compréndelo desde ya, más que otra cosa, y estúdiatelo también. Estructura de los ingresos. Hay dos clasificaciones. Clasificación orgánica y económica. Por ahora, estúdiate solo eso. Y estructura de los gastos. Tienes tres clasificaciones. Orgánica, por programas y económica. ¿Vale? Esto ya si quieres, de memoria. De todas maneras, es poca cosa, ¿vale? Perfecto. Ya hemos visto lo más básico de todo. Pues vamos a estudiar, qué es lo que haremos en este primer vídeo del tema, el presupuesto de ingresos. ¿Vale? Y ya en el segundo vídeo, el presupuesto de gastos. Pues bueno, sobre todo lo que vamos a estudiar nosotros es la clasificación económica, la clasificación orgánica y sobre todo en los ingresos, nada, nanay, ¿vale? Eso no se pregunta nunca, es que no hay por dónde preguntar, no hay ni apenas información. Pero, al menos para nuestras oposiciones. Pero la clasificación económica sí. La clasificación económica es fundamental. ¿Y dónde? ¿A qué normativa nos vamos a ir nosotros para estudiar esta clasificación económica? Pues nos vamos a la resolución de 20 de enero de 2014 de la Dirección General de Presupuestos por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica. Esta resolución es fundamental, ¿vale? Es donde nosotros nos vamos a la hora de estudiar la clasificación económica, no solamente de los ingresos, sino también luego de los gastos. Esto simplemente por interés, ¿vale? Nada, clasificación económica. Perfecto. Hemos visto que los ingresos teníamos dos clasificaciones, la orgánica y la económica, ¿no? Vale, vamos a estudiar solamente la económica, de cara a nuestras oposiciones. Mejor, ¿vale? Menos información. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta, esto es fundamental ya. Hay tres tipos de operaciones. Están las operaciones corrientes, las vamos a estudiar cada uno de sus tipos, las operaciones de capital y las operaciones financieras. Las operaciones corrientes, como su nombre indica, son ingresos corrientes, son ingresos que se pueden obtener en el día a día o en un periodo corto. Las operaciones de capital tienen que ver con el capital de la empresa o en este caso de la administración. Te voy a poner un ejemplo. Tú vendes un edificio, ¿vale? Estás vendiendo capital, ¿no? Bueno, vendes un edificio, obviamente tienes unos ingresos, pues estos ingresos irían aquí. Es decir, son ingresos mayores, pero también son ventas permanentes, ¿no? Si vendes un edificio, ese edificio ya lo pierdes, ¿vale? No te preocupes, lo veremos con detalle. Y luego tenemos las operaciones financieras que tienen que ver con los activos y pasivos. Por ahora, quiero que te estudies ya de memoria esto. Hay tres tipos de operaciones en la clasificación económica de ingresos. Operaciones corrientes, de capital y financieras. Vamos a verla ahora con detalles. Operaciones corrientes. Concretamente tenemos 5 capítulos. Esto te lo tienes que saber de memoria. Recuerda lo que te dije en la introducción, que hay algún aspecto que hay que saberse de memoria sí o sí. Pues esto es uno. ¿Vale? En operaciones corrientes tenemos estos 5 capítulos. En las operaciones de capital solamente tenemos estos 2. Y en las operaciones financieras tenemos también estos 2. ¿Qué me tengo que saber de memoria? Pues el nombre del capítulo. Capítulo 1. Forma parte de operaciones corrientes. Se denomina impuestos directos y cotizaciones sociales. Capítulo 2. Impuestos indirectos. No me voy a detener mucho aquí porque te lo voy a explicar en las siguientes páginas, no te preocupes. Te voy a explicar qué ingreso se imputa a cada capítulo, que es otra cosa que hay que saberse. ¿Vale? Y, de hecho, viéndolo en las siguientes páginas, ya seguramente se te irá quedando. Vamos a ello. Vámonos con las operaciones corrientes, ¿vale? El primer tipo de operaciones de la clasificación económica de los ingresos. Capítulo 1. Vamos ya estudiando lo que tienes en negrita. Capítulo 1. Impuestos directos y cotizaciones sociales.
Perfecto, antes de empezar a explicar qué es lo que me tengo que estudiar de estos capítulos, pues bueno, es el nombre de cada capítulo, de memoria, te digo, es poca cosa, ¿vale? Y luego quiero que comprendas, y esto solamente es comprender, ¿vale? Por eso era un tema que a mí me gustaba, quiero que comprendas qué ingresos se incluye en cada capítulo. Y esto lo que tienes aquí, lo que te voy a ir explicando, eso no de memoria, sino comprender, porque al final es muy práctico el cómo te van a preguntar. ¿Vale? Por ejemplo, te pueden decir, oye, ¿en qué capítulo de ingresos se incluye la cuota de derechos pasivos de los funcionarios? Pues se incluye en el capítulo 1 porque te lo voy a explicar ahora, ¿vale? Y te digo, con comprenderlo tenemos. Ahora, el nombre del capítulo, repito, sí hay que estudiárselo de memoria. Nada, impuestos directos y cotizaciones sociales. ¿Qué ingresos se incluyen en este capítulo número 1? Pues básicamente lo que son los impuestos y las cotizaciones, ¿vale? Ya con el nombre ya me lo dice. Por ejemplo, el IRPF, ¿vale? Es un impuesto directo. Básicamente te lo puse aquí. Pagas el impuesto porque sí, ¿vale? Ahora te explico esto también. Y es porque lo vamos a diferenciar con este capítulo 2. Pero bueno, en resumen, en el capítulo 1 se incluyen los ingresos que tienen que ver con los presupuestos, con los impuestos directos, como es el IRPF o como son también las cotizaciones sociales, de ahí el nombre, ¿no? ¿Vale? Todo lo que tiene que ver las cotizaciones sociales, como la cuota de derecho pasivo o la cuota de funcionarios, van al capítulo 1. De ahí la importancia de estudiarse de memoria también el nombre del capítulo, porque ya, por lógica, también sacamos los ingresos. Capítulo 2. Impuestos indirectos. Básicamente son impuestos en lo que no hay contraprestación, como ocurre en el capítulo 1, por cierto. Contraprestación es a cambio de algo. Oye, yo pago esto, pero a cambio me das un servicio. No, yo pago el impuesto porque me lo exige. Eso quiere decir que no hay contraprestación. Pues bueno, la diferencia en este caso, los impuestos indirectos, tiene que ver con la circulación de bienes, lo decía yo, ¿no? Por ejemplo, el IVA. El IVA es un impuesto que tú pagas, pero porque compras otro producto. ¿Vale? Oye, por ejemplo, el IVA de los alimentos. ¿Vale? Yo compro este alimento y además pago otro impuesto que es el IVA. ¿Vale? Estos son los impuestos indirectos. ¿Vale? Se pagan como consecuencia de comprar otra cosa. Por ejemplo, también otros impuestos indirectos, los impuestos especiales sobre el alcohol, ¿vale? O los impuestos también sobre el azúcar. En resumen, los impuestos indirectos es yo compro una cosa y además de esa cosa, que tiene su precio, como por ejemplo el tabaco, tengo que pagar un impuesto adicional. Esos son los impuestos indirectos. Los impuestos directos es básicamente pago porque sí. La cuota de autónomo, ¿vale? Me gusta o no, lo pago porque hay que pagarlo. El IRPF hay que pagarlo. Esos son impuestos directos. No porque compras otra cosa, sino porque son cuotas en resumen. ¿Vale? Seguimos. Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. Aquí sí hay contraprestación. Es más, te lo puse aquí. Aquí sí puede haber contraprestación. Básicamente son ingresos que obtiene la administración por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público. Es decir, que la administración te da un servicio y tú a cambio se lo pagas por un precio reducido, pero se lo pagas. Por ejemplo, te digo, estas partes se ven mejor con ejemplo. Por ejemplo, la renovación del DNI. Tú vas a la Policía Nacional para que te renueven el DNI. Tú le pagas muy poca cantidad, ¿vale? Pero se lo pagas, ¿no? Eso puede ser una tasa. Oye, tú estás pagando algo, pero a cambio te dan un servicio. Oye, me están renovando el DNI, ¿vale? O, por ejemplo, el derecho de examen, ¿vale? Oye, yo quiero participar en unas oposiciones, quiero tener derecho de examen. Perfecto, pagas un precio, que es lo que pasa en las oposiciones, pagas una tasa y luego pues te da un servicio, que es poder hacer el examen. Pues bueno, simplemente estudiate los ejemplos. Esto es comprenderlo e incluso estudiarte los ejemplos que te lo estoy subrayando para hacértelo más fácil, ¿vale? Pues nada, por ejemplo, los de derechos por expedición de tarjetas de identidad profesional, el DNI, los pasaportes, recargos y multas. ¿Vale? Esto va al capítulo 3 de los ingresos.
Vamos a seguir. Te digo, esto, aparte de comprenderlo, yo lo que hice también fue estudiarme los ejemplos. Porque al final, si te pregunta por ejemplos, son los que tienes aquí, que son los que están recogidos en esta resolución de 20 de enero. Seguimos. Capítulo 4, transferencias corrientes. Perfecto. Lo primero que quiero es que sepas sobre esto. La definición. Transferencia corriente es esto. Recursos, condicionados o no, recibidos por el Estado, organismos, etc., sin contrapartida directa por parte de los agentes que los reciben y que se destinan a financiar operaciones corrientes. Esto es súper fácil de entender. Básicamente, esto tiene que ver con las subvenciones que recibe la administración, pero esas subvenciones van destinadas a gastos corrientes. Por ejemplo, cuando la Unión Europea da una subvención a una administración para adquirir energía eléctrica. Energía eléctrica, al final, es una cosa que tú gastas todos los días. Es un gasto corriente. En resumen, sobre todo porque hay un capítulo 7 que es muy parecido a este, pero hay una diferencia. El capítulo 4, transferencias corrientes, en conclusión, es que la administración recibe unos ingresos, que suele ser derivados de una subvención, y esos ingresos van destinados a gastos corrientes. Como por ejemplo lo que te puse aquí, para gastar energía eléctrica. Si yo, por ejemplo, esos ingresos los destino a aumentar el capital de la administración, por ejemplo, comprar un edificio, eso hace que aumente el capital, ¿no? Pues entonces no estaríamos en el capítulo 4 de transferencias corrientes, sino en el capítulo 7 de transferencias de capital, que es lo que estudiaremos en nada, ¿vale? Cuidado con este matiz. Y nada, capítulo 5, ingresos patrimoniales, último capítulo de los gastos corrientes. Pues bueno, aquí básicamente yo no me voy a complicar. ¿Cuál es el truco aquí? El truco te lo puse aquí. Todo lo que tiene que ver con los intereses. Si me pone en un examen, oye, ¿a qué capítulo de ingresos va imputado los intereses de título, los intereses de anticipo, los intereses de depósito? Todo lo que tiene que ver intereses va al capítulo 5. ¿Vale? Y aquí también, por ejemplo, iría los ingresos que obtiene la administración cuando alquila un edificio, pero no lo vende. Si lo vende, pierde capital. Nos iríamos a las operaciones de capital que vamos a ver ahora, ¿vale? Pero si alquila un edificio, está obteniendo ingresos patrimoniales, ¿no? Por el uso de sus bienes. Pero el alquilarlo no quiere decir que has perdido ese edificio. Ese edificio sigue siendo tuyo. Solamente que tú lo estás alquilando mes a mes. En resumen, alquilar un edificio, alquilar un coche o cualquier tipo de interés va a los ingresos patrimoniales. Perfecto, vámonos ahora a las operaciones de capital. Ya hemos visto los 5 capítulos de operaciones corrientes, ¿vale? Repito, estudiarse de memoria el nombre de cada capítulo, comprender qué ingreso va a cada capítulo y sobre todo, estudiarte el ejemplo, los ejemplos de ingresos de cada capítulo. Con eso vas a saber luego qué ingreso va a cada uno. Vamos a ver ahora las operaciones de capital, que simplemente son 2 y es una chorrada. Básicamente los ingresos de capital son aquellos ingresos que se obtienen como consecuencia de pérdida de capital, ¿vale? De ahí el nombre, es decir, de pérdida de bienes o de bienes muebles o de bienes inmuebles. Por ejemplo, yo tengo ingresos por vender un edificio, ¿vale? Pierdo capital, ¿vale? Por lo tanto son operaciones de capital. Vamos a ver los 2 capítulos, es muy sencillo esto es una chorrada. Capítulo 6, enajenación de inversiones reales. Enajenación es venta, ¿vale? Pero la resolución lo llama así, como una palabra más culta, ¿vale? Nada, capítulo 6, comprende los ingresos derivados de la venta de bienes de capital de propiedad del Estado. Es decir, es el ejemplo que te acabo de comentar hace poco, ¿vale? Es decir, cuando la administración vende un edificio o una máquina quitanieves, por ejemplo, estos ingresos incluyen este capítulo. Vendes un edificio, vendes un bien mueble como una máquina quitanieves, como un coche,
es decir, lo que es la venta de cosas o edificios que hace que pierdas capital, pues va al capítulo 6. ¿Vale? Y punto, no hay más. Oye, voy a vender... Bueno, claro, nada. No me hagas caso que me iba a liar yo solo. Transferencia de capital. Capítulo 7. Esto seguramente te suena con lo que vimos antes. Vale, el capítulo 4 era transferencias corrientes. Aquí el capítulo 7 es transferencia de capital. Es lo mismo, pero la diferencia está en qué se destina ese dinero que se recibe. Aquí, básicamente, que se recibe dinero, por ejemplo, para una subvención, se recibe una subvención, pero ese dinero, para ser incluido en este capítulo, tiene que ir destinado a operaciones de capital. Por ponerte un ejemplo, que se entiende siempre mejor con ejemplo. Se recibe una subvención de la Unión Europea para construir hospitales. ¿Vale? Claro, estoy utilizando ese dinero para aumentar el capital. ¿Vale? Para operaciones de capital. Por lo tanto, capítulo 7. Oye, no, ese dinero se va para comprar agua. Agua son gastos corrientes. Tú utilizas el agua todos los días. Entonces sería el capítulo 4, transferencias corrientes. Quiero que vayas ya entendiendo la diferencia. Vayamos mezclando los distintos capítulos, ¿vale? Y ya está. Esto que hemos visto son los dos capítulos de operaciones de capital. Vete comprendiéndolo y seguimos. Y ya para terminar, pues nos vamos a las operaciones de capital, que simplemente a la hora de estudiar estos dos capítulos es muy sencillo y estudiate los ejemplos y punto, ¿vale? Para no liarte, porque el comprender esto, más que ayudarte, te puede liar, ¿vale? Sobre todo luego en los relativos a los gastos. Capítulo 8, activos financieros. Capítulo 9, pasivos financieros. Estos capítulos de hecho se llaman igual luego en los gastos. Capítulo 8, activos. Recoge los ingresos procedentes de venta de activos financieros y reintegro de préstamos concedidos y de reintegro de depósitos y fianzas. Es decir, tú das un préstamo o tú das un depósito y luego te devuelven el dinero. Pues esto va al capítulo 8 de activos financieros. Y pasivo financiero se puede decir que es todo lo contrario, ¿vale? Tiene que ver con la emisión de deuda y la obtención de préstamos o los depósitos y las fianzas recibidas. Es decir, tú recibes un dinero, pero luego tienes que devolverlo. Ahí van los pasivos financieros. Es un dinero temporal, ¿no? Porque luego tienes que devolverlo. Nada, en resumen, estúdiate esto. Son estos dos ejemplos de cada capítulo nada más. Estúdiate eso, esto y listo. Que suele ser pregunta de examen, además. Y nada, ya para terminar con este primer vídeo, cuidado, que hemos ya acabado con la clasificación económica de los ingresos. A lo tonto hemos hecho ya algo muy importante. Vamos a ver la pregunta que te puse. De acuerdo con la resolución de 20 de enero de 2014, para la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica, los ingresos, estamos hablando de ingresos, procedentes de los reintegros de préstamos o anticipos concedidos, se imputarán ¿a dónde? Antes que nada, esta pregunta, si es la primera vez que lo ves, no vas a poder resolverla muy probablemente. Si es la segunda o tercera vez que ves este vídeo, ya sabes de lo que estoy hablando, ¿vale? Todavía nosotros no hemos visto esto de los artículos, ¿vale? Los artículos se refieren a 2 dígitos, pero lo que hemos visto nosotros hasta ahora sí eran los capítulos, ¿no? Que son 9 capítulos que te dije que de memoria, ¿no? Pues bueno, quiero que sepas desde ya que los capítulos se pueden ver en el primer dígito. El primer dígito siempre hace referencia a los capítulos, ¿vale? Te digo, si es la segunda o tercera vez que ves este vídeo y ya has visto el tema completo, sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Pues bueno, simplemente quédate con eso. El primer dígito hace referencia al capítulo. Y recuerda que te dije que hay que saberse los capítulos de memoria, cada uno con su nombre, ¿vale? Así como también saberse de memoria los ejemplos de cada uno, que es así como se estudia. Pues bueno, los ingresos procedentes de los reintegros de préstamos o anticipos. Estamos hablando de ingresos, ¿no?
¿Dónde estaba esto de reintegros de los préstamos concebidos? Estaba en el capítulo 8 de activos financieros. Me acuerdo porque me lo sé de memoria, de tantas veces que me lo he estudiado, ¿no? Eso es lo que me pasa a mí, por ejemplo, y te pasará a ti. Pues capítulo 8 de activos financieros sería aquí. Aquí está el capítulo 8. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Respuesta correcta, la A. Y esta pregunta fue sacada del supuesto de 2018 de administrativo. ¿Qué conclusión hemos sacado con esta pregunta? Pues hemos sacado, bueno, sobre todo dos cositas, ¿no? ¿Por qué te he puesto esta pregunta que es un poco rebuscada cuando los artículos todavía no lo hemos visto? Pues básicamente es porque no he encontrado ninguna pregunta más de esta parte, ¿vale? Me costó un montón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que suele preguntarse muy poco y es lo que te dije antes. Aquí lo que se pregunta sobre todo son los gastos, pero con diferencia. Al final, una administración pública, que es lo que nosotros estamos estudiando, lo que tiene básicamente son más gastos que ingresos. Bueno, es que hay algunas administraciones que apenas tienen ingresos. Es lógico que se pregunte por los gastos. Pero ¿qué pasa? Sí, se pregunta poco el tema de los ingresos, pero se puede preguntar. Y fíjate cuando se preguntó, ¿dónde fue? En el supuesto. Por lo tanto, lo que tenemos aquí y lo que hemos visto, hay que sabérselo súper bien, ¿vale? Súper bien. De todas maneras, te digo, esto te va a servir de base también para luego el presupuesto de los gastos, porque hay muchas cosas parecidas, ¿vale? Y nada, espero que lo hayas comprendido, que te haya ayudado bastante con este vídeo explicativo. Te digo, esto hay que ver primero los vídeos y luego estudiarlos, porque si no te lo explica alguien no lo vas a entender. Y nada, estudia y ya nos vemos en el siguiente, que ese sí que es capital, capital, capital. Un abrazo y cuídate. Chao.